por Hoy Tenerife. Tenemos espacio de ciencia. Jorge Méndez, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues me ha traído aquí 2 botes que me dejan mosqueado. Tengo aquí los famosos pellets, ¿no? Los famosos pellets, sí, señor. Y unos son de blancos absolutos. Los que recién se fabrican, los vírgenes o los que se acaban de derramar en el vertido de Galicia, por ejemplo. Van a los contenedores y estos son los que tenemos en las playas. Así. ¿Y por qué cambia la tonalidad? Bueno, pues todo eso me los va a explicar ahora. Ajá. Te estás adelantando a la lección de hoy. Vamos primero a presentar el tema y el invitado, aunque tú lo has dicho muy bien. Hoy vamos a hablar de los pellets de microplástico, porque al fin y al cabo estos son microplásticos. Y a mí me gusta el subtítulo que hemos puesto hoy, que es verdades, mentiras y bulos, porque en un espacio de ciencia siempre hay que explicar los hechos como son y pues fomentar que se cuente la historia completa y se luche contra esos bulos a veces que circulan, ¿no? Y para ello, el mejor experto que podemos encontrar, además, con esta recién crisis, por llamarlo de alguna manera, este incidente de los pellets, el gobierno de Canarias acudió a él para dar una rueda de prensa como asesor. Javier Hernández Borges, catedrático de Química Analítica en la Universidad de La Laguna, ya lo tuvimos aquí hace unos meses, coordinador del Grupo de Investigación de Química Analítica aplicada a KEM, y es investigador del proyecto europeo IMPLAMAC, que es la evaluación precisamente del impacto de los microplásticos y contaminantes emergentes en las costas de la Macaronesia. Javier, buenos días, un placer. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar aquí, porque ya hablamos mucho en octubre, a principio de temporada, por el tema de los microplásticos, y resulta que esto llega a las playas y llega a la actualidad, y digo, pues hay que volver a tocar este tema. Y vamos, si quieres, como siempre, un punto de vista didáctico, de divulgación de la ciencia. Vamos a empezar por el principio para contestar después a las preguntas que estaba haciendo Juan Carlos, ¿no? Pero, ¿qué son exactamente los pellets? ¿Son un tipo de microplásticos particular y de dónde vienen? ¿De la industria? ¿De qué tipo de industria vienen? Sí, los pellets son microplásticos, es lo que nosotros llamamos microplásticos primarios, aquellos que se han fabricado intencionadamente con ese tamaño. Y en este caso se han fabricado intencionadamente con esa forma de pellet, de bolita, de ahí el nombre. El nombre está asociado básicamente a la forma, y se han fabricado intencionadamente con ese tamaño para fabricar plásticos mayores en algún lugar del mundo, en una industria o muchísimas industrias, que hay muchas industrias plásticas, lo fabrican, le dan esa forma, lo introducen en camiones, en contenedores, viajan pues largas distancias hasta llegar a las industrias plásticas, que son las que los calientan, los funden, le añaden también una serie de aditivos para darle propiedades al plástico, y luego de ahí ya pues se fabrican los plásticos de mayor tamaño que todos conocemos en la actualidad. O sea, los pellets, materia prima para fabricar los plásticos. Y de tamaño aproximadamente un poquito más que un grano de arroz, ¿no? Sí, digamos que suelen tener un diámetro entre 3 y 5 milímetros, una cosa así, depende del tipo de pellet. Lo que pasa es que, claro, desde que ya pasa, el tamaño ya es de 5 milímetros para abajo, ya está catalogado como un microplástico, ¿no? Exacto. Y se han puesto, desgraciadamente, a la actualidad por el famoso vertido de Galicia. Vamos a empezar por ahí. Y teniendo en cuenta el telón de fondo, la percha esta del vertido de Galicia, ¿qué impacto suponen los pellets para el medio ambiente y para el ser humano y para la fauna? Bueno, los pellets pueden tener un impacto de tipo físico y de tipo químico, ¿no? De tipo físico en el sentido en el que, bueno, cuanto mayor es un microplástico, más afecta a los organismos vivos de mayor tamaño, ¿no? Sobre todo los pellets pues podrían ser ingeridos por organismos vivos grandes, tipo pues las aves, por ejemplo. Tenemos datos incluso de que hay aproximadamente las pardelas de lo que es la zona de la Macaronesia, pues tienen en sus estómagos en torno entre un 1 y un 3% de pellets. Vale, entonces... datos recientes que están a punto incluso de publicarse, y entonces, bueno, puede por un lado pues obstruir el tracto gastrointestinal, les da también una falsa sensación de saciedad, con lo cual pueden morir incluso de inanición. Hay peces, la gente también habla un poco de que si hay peces que los pueden comer. Bueno, puede pasar, pero los datos, por ejemplo, que manejamos nosotros también en Canarias, de 800 ejemplares que hemos analizado y en la bibliografía en general, no suelen aparecer pellets en los estómagos. Eso no quiere decir que no tenga un impacto o no puedan tampoco ser ingeridos, ¿no? O sea, cualquier animal de gran tamaño en el medio marino pues los podría ingerir y podría dar lugar a un problema. Luego, también si se fragmentan, claro, el problema es que se dispersan más y afectan a más organismos filtradores, invertebrados de cualquier tipo. O sea, estarían ampliamente distribuidos en la cadena trófica marina. Casi nada. Claro.
Claro, y luego por otro lado está el impacto químico. Claro. O sea, los plásticos en general, las pellets también suelen tenerlo, pues se le añaden una serie de aditivos para darles una serie de propiedades, para que nos entiendan. Hablamos, por ejemplo, de un colorante. Un colorante es un aditivo para un plástico. Un endurecedor, para que el plástico sea más resistente todavía. Un filtro ultravioleta. Esto es lo que, por ejemplo, tiene los pellets de Galicia. Tienen un filtro ultravioleta, que es como las cremas solares nuestras, para entenderlo. O sea, se le añade para que el plástico sea resistente a la luz ultravioleta, para que si le va a dar la luz, pues aguante más tiempo. Y claro, ¿eso qué hace? Que si encima se pierde una pellet con este aditivo en el medio ambiente, más va a permanecer como tal en el medio ambiente, porque ese aditivo va a evitar la degradación. Entonces, los aditivos, cuando se añaden a los plásticos, no están, digamos, unidos a la matriz del polímero, a la matriz plástica. O sea, se pueden liberar. Se pueden liberar. O sea, la matriz plástica es lo que llamamos una macromolécula, tiene una estructura tridimensional, es rígida, es inerte. En principio, es incluso difícil de atacar hasta por el ácido, incluso los ácidos estomacales, ¿no? De ahí que los plásticos pues sean, desgraciadamente, desgraciadamente por un lado me refiero, excelentes materiales para multitud de aplicaciones, por eso los utilizamos tanto. Entonces, pero no los podemos digerir. No los podemos en principio digerir, o sea, incluso por eso resisten tanto, ¿no? O sea, es una matriz incluso inerte. Luego se le añaden esos aditivos, ¿no? Para darle una serie de propiedades. Problema, ¿no? Y sobre todo son los aditivos, que los aditivos puedan pasar a los organismos que los ingieren. Ya hay estudios que hablan de que muchos de estos aditivos pueden pasar, aunque todo siempre depende del grado de exposición al que están sometidos. O sea, si un organismo ingiere un plástico que contiene aditivos, bueno, puede pasar la sangre una pequeña cantidad y bueno, todo depende de las dosis. Si lo estuviera ingiriendo de manera constante y dosis alta, pues eso tendría un efecto, digamos, a largo plazo. Pero hablamos siempre, perdona, solo un poquito para aclararlo, hablamos siempre de efectos a medio-largo plazo. Exactamente. Es que es donde quería ir. Claro, la pellet en sí, por ejemplo, como la del caso de Galicia, aunque contenga un aditivo, normalmente esos aditivos no plantean una toxicidad aguda, quiero decir. Claro. Si yo toco una pellet, no te va a pasar nada. A las concentraciones a las que están esos aditivos, a priori no debe pasar nada porque no debe ser un aditivo que está en altas concentraciones y normalmente no es una cosa peligrosa. Por eso no está catalogado como mercancía peligrosa la pellet. Es que se ha hablado incluso de que se ha equiparado el incidente de Galicia con el del Prestige, ¿no? Y la gente pensaba incluso que si tocaba la pellet pues podía producir efectos agudos como el caso de los hidrocarburos, dolor de cabeza, mareo, vómitos y tal, y nada más lejos de la realidad. Hombre, siempre hay que aplicar el principio de prevención. Cuando no sabemos lo que hay, pues mira, guantes, mascarilla y tal, pero si ya se sabe lo que hay y no plantea ningún problema, tampoco no hay que alarmar excesivamente. Claro, por eso decía verdades, mentiras y bulos, porque está claro que bueno no es, a nadie nos gusta tener las playas llenas de eso por todo lo que estás contando, pero hay que decir las cosas como son. O sea, no es que sean radiactivos, no sé qué se puedan tocar, ni mucho menos, pero por supuesto menos. Que a mí no me hace gracia que, pues, que el 3% del estómago de las pardelas, por ejemplo, tengan estas pellets. Vamos a la pregunta de Juan Carlos, si te parece, porque yo creo que es muy significativo, ¿no? ¿Por qué qué diferencia hay entre las pellets que se... Porque enlaza vamos al incidente de aquí. Hace unos días, pues, salió la alarma se enciende la alarma porque a bajamar estaban apareciendo pellets y parece que se empezó a decir que eran las pellets de Galicia que estaban llegando, cosa que yo soy físico, velocidad, espacio y partido por tiempo. Vamos, tendrían que tener motores las pellets para llegar en 24 horas, ¿no?, de Galicia aquí, pero más rápido que los barcos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ¿qué de verdad hay o sea, si se puede saber el origen de las pellets que llegan aquí? Me imagino que será imposible, pero bueno, te lo tengo que preguntar. Pero sobre todo desmentir que no tiene nada que ver con Galicia. ¿Y por qué tan diferentes esas pellets que se recogen? Como decía, ¿ves, Juan Carlos, la diferencia? Grisáceas, degradadas con las originales, con las que salen de fábrica, ¿no? Bueno, como tú bien lo has dicho, imposible que lleguen en menos de 24 horas. Y bueno, en el caso, lo que pasó aquí, lo que pasó la semana pasada, es que en Bajamar pues detectaron, Bajamar suele ser una playa que nosotros también la hemos monitorizado en diversas ocasiones y no suele contener apenas microplásticos, ¿no? O a lo mejor de manera puntual, pero no una cosa, digamos, constante. Y sí empezaron a ver, en la arena, pues bastantes pellets, cosa que no era habitual, y ahí empezaron un poco a saltar las alarmas que si se podía haber producido o estar produciendo algún vertido cercano, bueno, digamos, porque ahora estamos todos un poco sensibles con este tema, ¿no? Eso se ha descartado, eso no se ha hay ningún descartado, vertido cercano. No. Importante recalcar.
No hay nada cercano porque esas pellets no son vírgenes. Esas pellets, las pellets cuando están... De ahí la importancia de la diferencia del color, por claro, eso no son un vertido claro, cercano, ¿no? Cuando Reciente. están en el océano, la pellet se va degradando, como las personas se va envejeciendo. De hecho, hay una palabra en inglés que se llama weathering, que es precisamente en esa línea, ¿no? Sí. Es la acción de la luz, la acción de las temperaturas, aumento o disminución de las temperaturas, los golpes, torsiones, abrasiones, etcétera, ¿no? La que va haciendo que esas pellets se vayan degradando y se vayan con el tiempo amarilleando. Hay que entender también que hay pellets de colores, hay pellets que ya vienen con el aditivo coloreado. De hecho, nosotros a veces no es usual encontrarlas, encontramos algunas, hemos encontrado en Canarias pues algunas negras, algunas verdes, así, pero no es usual. Lo usual es esa prácticamente transparente blanca que con el tiempo la vas dejando y se va amarillando. Entonces, las pellets que encontramos en Bajamar, que enseguida el Cabildo de Tenerife contactó con nosotros, las trajo a nuestro laboratorio, las analizamos, pudimos ver que eran pellets que llevaban tiempo en el océano, ¿no? Bastante tiempo. Estaban, pues eso, amarillas, estaban dañadas físicamente, estaban arañadas, con lo cual, pues normalmente, si tú ves a la lupa binocular una pellet virgen, tiene un brillo, no está ni arañada, es prácticamente perfecta. Y eso es lo que está llegando a Galicia. Y eso es lo que está llegando a Galicia, sí. Y en el caso de Canarias, pues tenemos todo lo contrario. Pellets que, bueno, no podemos decir a ciencia cierta llevan 1 año, 2 años, ni dónde ha caído, pero sí que... Además de distintas fuentes, ¿no? Porque son distintos grados de envejecimiento. Sí. Lo que sí podemos decir es que normalmente el tipo de plástico que nos llega, o sea, las pellets que nos llegan a Canarias suelen ser polietileno y polipropileno, que son los dos plásticos más producidos a nivel mundial. También al tener una baja densidad, pues flotan, ¿no? Y en el caso de Galicia eran las de polietileno. Vale. O sea, coincidía que era de polietileno, pero es lo normal que tenemos nosotros en Canarias, porque normalmente nos llegan, las concentraciones son del orden, o sea, de todos los microplásticos que llegan, aproximadamente un 6% de los que llegan a las playas de Canarias son pellets. Sí. Pues yo, ante esto, Juan Carlos, no sé si quieres preguntar algo. Sí, una pregunta de un oyente. Buenos días, Juan Carlos. ¿Y qué pasó? Hablando de las pellets, ¿no se suponía que estábamos intentando eliminar plástico? Habrá su fuerte Teresa, claro, que estos fueron 6 contenedores que cayeron al mar, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero uno de ellos es el que contenía las pellets y entonces, hablando incluso con gente experta en el tema, habla de que el contenedor se va llenando de agua, va bajando en profundidad, sumergiéndose y a partir de una determinada profundidad hay una presión tan grande que se abre el contenedor y entonces se empiezan a salir esos sacos y los sacos a su vez tienen las pellets, ¿no? Sí, se está yendo en esa línea, tratar de disminuir los plásticos, pero claro, esta es la materia prima. Ese es el problema. Se está atacando, o sea, la Unión Europea sabe que en la actualidad se vierten en Europa entre 50 y 180.000 toneladas de pellets, ¿no? Que acaban también en los mares o incluso en los ríos porque no se recogen de manera adecuada. Y entonces está atacando la Unión Europea, va a empezar a regular también lo que es el transporte de las pellets, pero fundamentalmente por tierra, no tanto por mar. Pero parece ser que ahora, a raíz de este incidente, se van a plantear también otra serie de cosas. Perdona que te interrumpa, pero antes dijiste un dato que a mí me parece muy significativo, que es que las pellets no están catalogadas como mercancía peligrosa. No. Hombre, habría que revisar eso quizás, ¿no? Sí, yo creo que en el tiempo... Como dices tú, no es una contaminación aguda, una intoxicación aguda, pero las consecuencias que estás diciendo tú, habría que regularlo de alguna forma. Sí, ¿no? Eso es lo que está diciendo también la comunidad científica, que en principio pues no están catalogadas porque a día de hoy no parece que reúnan los requisitos suficientes, pero la realidad es que tienen un impacto en el medio ambiente negativo a medio y largo plazo extremadamente alto y ahora se está investigando, tenemos muchísimos más datos. Probablemente, yo creo que con el tiempo, y será más pronto que tarde, se legislará en este sentido, ¿no? Porque en este caso es algo tan sencillo como poner el contenedor en la parte baja del carguero. Fíjate. Porque, claro, los plásticos son baratos y los ponen en los contenedores superiores y, bueno, se producen caídas. El año pasado creo que se produjeron, ya me dieron el dato, cayeron 600 contenedores en el mundo, en todo el mundo, de los cuales una parte son de pellets, ¿no? Y, esto es un toque
respecto al anglicismo. Dice, ¿por qué usan el anglicismo pellet en vez de la palabra española bola o bolita de plástico? Pues debería usarse esa palabra. Bueno, la palabra correcta es, según la industria plástica, que es la que marca esto, debería llamarse granza de preproducción. Granza, porque preproducción es antes de la producción. Queda claro que lo que ha llegado estos días no tiene nada que ver con Galicia, pero nos queda un minuto. La pregunta del millón. ¿Canarias podría afrontar un incidente similar al que están afrontando en Galicia, un vertido de este tipo? Creo que todas las costas del mundo por las que pasen cargueros con este tipo de materiales podrían estar sujetos. Lo que pasa es que en el caso incluso de Canarias es una zona de, creo recordar, de paso especial de buques, que está un poco más regulada, pero creo que cualquier costa del mundo está sometida a este, digamos, riesgo. No nos consuela mucho, pero es la realidad. No, es la realidad, es la realidad, pero bueno, por eso se debe tratar de minimizar este problema como sea. Javier, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre muy amable y gracias por estar con nosotros cuando demandamos la presencia que nos abras el libro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima semana, que por cierto, déjame adelantar a los oyentes, vamos a tener un invitado de lujo que es el hombre del día, Rafael Rebolo, que ha dejado después de 10 años esa trayectoria impecable. Que estaba ayer dando el paso al nuevo director, pues lo tendremos la próxima semana aquí, el próximo jueves con nosotros en los estudios. Rafael Rebolo será un auténtico honor, o sea que de aquí emplazo a la audiencia para que nos siga. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Seguimos, 11 y 10 minutos.